Bienvenidos a iCafé. Gracias por estar con nosotros para adorar al Señor juntos a través de la música y también escuchar de su palabra y en el mensaje de hoy. Y esperamos que el Señor use este tiempo en tu vida para bendecirte, para edificarte y para que puedas conocerlo a Él más profundamente y conocer cómo es su salvación. Y entonces que el Señor te bendiga mucho y gracias de nuevo por estar con nosotros. Tu reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá. Con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en su perfecto amor. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador.
hemos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hola, bienvenidos a nuestra reunión y café online. No importa dónde estés viendo esta transmisión, este video, te damos la bienvenida y café. Estamos realmente muy contentos de que estés aquí y anhelamos conocerte y poder saber un poco más de ti. Escríbenos, por favor. Esta semana ya estamos además reiniciando nuestras reuniones presenciales ahí en Barranco, en el Centro Cultural Mochagraña, Avenida Sáenz Peña 107, en la ciudad de Lima. Pero eso no significa que estas transmisiones se van a detener. De ninguna manera seguiremos transmitiendo siempre en paralelo con las reuniones presenciales allá en Barranco. Y la semana pasada iniciamos nuestra serie Vivir de manera justa. Dijimos que a lo largo de toda la serie veríamos varios aspectos que configuran lo que llamamos justamente, como hemos titulado la serie, una vida justa. Veíamos que este acercamiento al tema de justicia en nuestras vidas no es opcional, sino que se vuelve esencial para el seguidor de Jesús a la luz de dos realidades. La primera es ese gran mandamiento de amar a Dios y al prójimo, ese mandamiento que nos recuerda a Jesús: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Y por otro lado, ese otro gran principio que es la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura, a todo lugar. Y decíamos que este concepto de misión, de llevar el evangelio, esta gran comisión, no es solo para esas misiones que son de carácter transcultural, que valoramos y apreciamos, sino que siendo esta gran comisión la tarea de todos, debemos asumir cada uno de nosotros nuestra identidad como misioneros, es decir, llamados a llevar y encarnar el mensaje del evangelio en cada lugar donde estamos. Eso es lo que definimos como misión integral. Y decíamos que la misión integral es el trabajo de la iglesia, es decir, todos nosotros, para contribuir a la transformación positiva de la gente, tanto física como espiritual, económica, psicológica, social, cultural. Y en medio de estos dos principios o grandes mandatos es que descansa la importancia de integrar
una vida de justicia y misericordia de forma activa. Una vez más, vamos a leer un pasaje que es muy conocido y que nos muestra el lugar de la justicia y de manera específica el tema que veremos hoy, que es de la misericordia, la caridad, la compasión y cómo llevarla a cabo de manera efectiva. Y estoy hablando del pasaje de Lucas 10, 25 al 37. Y tiene la famosa historia del buen samaritano, pero antes está justamente un diálogo que nos va a recordar lo que hablábamos de ese primer gran mandamiento. Así que vamos a Lucas 10, 25 al 37, que dice así: cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Qué maravilloso es Jesús contando historias, narrando estas parábolas y dejándonos tantas enseñanzas, ¿no? Y cuántas veces hemos leído y reflexionado sobre esta historia que cuenta Jesús. De hecho, es tan conocida que, como siempre digo, corremos el riesgo de pasar rápidamente por ella cuando llegamos a esa porción. De tan conocida, puede quedar misteriosamente de lado, como algo auxiliar o anecdótico de las enseñanzas de Jesús. Como decíamos, somos expertos en trasladar las responsabilidades a los demás. En el caso de la misericordia y la justicia, rápidamente las pasamos al Estado, a las organizaciones, a las entidades de ayuda social. Y claro que deben ser parte, son parte de lo que hay que hacer, pero aquí vemos un diálogo con una persona, con alguien muy específico, con este hombre que se acercó a Jesús, alguien como tú, como yo. Por eso vemos que Dios le da un lugar de importancia a esta faceta en la vida de un seguidor suyo. El pasaje inicia con esa declaración que veíamos la semana pasada sobre amar a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo y mente, pero también amar al prójimo. Y aquí es donde se desarrolla, frente a la pregunta de este hombre, la explicación de quién es nuestro prójimo. Cómo este amor al prójimo se evidencia no solo en un discurso verbal, sino que debe estar demostrado por acciones, actos de misericordia. Ahora, esta historia que cuenta Jesús transcurre en un contexto muy particular: el camino de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está a la altura, está más o menos a unos 914 metros sobre el nivel del mar, y Jericó está a 305 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Era una bajada muy complicada, llena de peñascos, cuevas, toda una región montañosa que obviamente la hacía perfecta para que los ladrones se escondieran. Era tan famosa por su peligrosidad que la llamaban la ruta sangrienta. La ruta sangrienta. Es una perfecta metáfora de lo que encontramos en nuestras ciudades y urbes modernas. Zonas peligrosas, convulsionadas, llenas de situaciones terribles. De hecho, este hombre fue víctima de uno de los grandes problemas que seguimos teniendo hoy: la delincuencia y la violencia. Contaba en el club de lectura hace unos días que hace varios años me invitaron a tocar en una iglesia en Los Barracones, uno de los barrios más peligrosos del Callao. Honestamente, me dio un poco de temor. La fama que tenían, ¿no? En esa época yo no tenía un auto, y de haberlo tenido no sé si lo hubiera llevado.
Y recuerdo que inocentemente le pregunté al pastor, pastor, ¿es peligroso? Y el pastor me miró, me dijo, no te preocupes, los más malos ya están dentro de la iglesia. Los más malos ya están dentro de la iglesia. Y la verdad es que encontré una iglesia que hacía la diferencia en un lugar donde la mayoría no iríamos ni invitados. Estaban allí extendiendo el reino de Dios en la proclamación del evangelio, pero también lo estaban haciendo con actos de misericordia, de empatía, ayudas concretas. Estaban encarnando el evangelio. De hecho, el pastor no era peruano y se había mudado él mismo allí a los barracones para vivir cerca a la comunidad que pastoreaba. Bueno, así son nuestras ciudades. Hay distorsiones. Las distorsiones que hay en nuestro mundo, donde vemos pobreza, desigualdad, injusticia, delincuencia y tantas cosas más, están presentes, pero obviamente no son parte del plan original de Dios. Lo que sucede es que los seres humanos, con la caída, con la entrada de esa actitud de rebeldía, independencia de Dios, nos separamos, nos alienamos de Dios. Y eso causa el pecado, una separación de Dios. Y esa separación de Dios afecta nuestra identidad, afecta nuestro sentido y propósito en la vida. También nos separamos y dañamos en nuestras relaciones unos con otros, creando todas estas desigualdades, situaciones extremas, violentas, injustas. También nos separamos de la creación misma. Es el efecto del pecado sobre todas las esferas de la vida. Y lo trágico de esta historia del buen samaritano es que aquellos dos personajes que debían tener claro el llamado a la justicia y la misericordia fueron justamente los que pasaron de largo. Porque tanto el sacerdote como el levita pertenecían pues a la élite religiosa que conocía muy bien por formación lo que Dios había enseñado al respecto de la misericordia y la compasión, porque había muchos textos en el Antiguo Testamento sobre esto, cómo ayudar al necesitado, al extranjero, al huérfano, al que está en una situación como esta. Incluso la ayuda a los pobres no solamente era un conocimiento que ellos tenían, sino que era parte de sus responsabilidades. Podríamos decir que estos sacerdotes eran algo así como funcionarios de salud pública. Ellos eran un estado teocrático, así que ellos debían auxiliar sistemáticamente a estas personas. Paradójicamente, es más bien un samaritano de otro pueblo, un enemigo declarado de los judíos, despreciado, como dice aquí, quien hace lo correcto. Le da protección física, sacándolo del camino para que no lo ataquen de nuevo. Le da asistencia médica, le provee transporte, ayuda económica. Cubrió todas sus necesidades físicas y económicas. Como lo describe el personaje del relato, fue quien tuvo compasión. Como dice otras versiones, tuvo misericordia. Tuvo misericordia. Ahora, este llamado a la misericordia, a la compasión y la caridad no es aislado o solo parte de las leyes nacionales de Israel como nación teocrática allí en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, estas cosas sirven de alguna manera de evidencia que nos muestran la verdadera identidad de un seguidor de Jesús. Claro, en el Antiguo Testamento eran normas, eran mandamientos, y en el Nuevo Testamento también se mencionan estas cosas, pero además se nos habla de que esta vida de misericordia, estos actos de misericordia, esta vida de justicia y misericordia sirven como prueba, como evidencia de la verdadera identidad de un seguidor de Jesús. Un par de pasajes muy conocidos. 1 Juan 3, 17, 18, por ejemplo. Dice así: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Aquí vemos lo integral y completo del verdadero amor, palabras y hechos. Otro también conocido en Santiago 2, 13, 17. Mira lo que dice. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúa sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y para terminar, estos ejemplos, porque hay muchos más, todos conocemos el famoso pasaje de Mateo 25, donde la manera, y Jesús mismo nos enseña en que la manera que nos preocupamos por las personas en necesidad
evidencia quiénes somos realmente. Y que al hacer actos de misericordia por estos, los más pequeños, es realmente como hacerlo por Jesús mismo. Mateo 25:40 sería el resumen de esto. Les digo la verdad, decía Jesús. Cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, que era atender darle de beber al sediento, a ayudar a las personas que estaban en necesidad, mis hermanos me lo hicieron a mí. Sé que conocemos bien estos pasajes. Y lo que maravilla una y otra vez es que este llamado a la misericordia, a la compasión y al amor está totalmente sustentado en el amor, compasión y misericordia de Dios hacia nosotros. Jesús no nos pide nada que Él mismo no haya hecho primero por nosotros. Él dejó su comodidad, dejó su plenitud para mezclarse con nosotros, para venir a donde estábamos en nuestra pobreza, nuestra maldad, nuestras injusticias, nuestras desigualdades. Vino a nosotros por amor y compasión y lo dio todo. Por eso es que este llamado, más que un deber moralista que debemos ponernos como una carga sobre nosotros mismos, tiene que ver con ser receptores de su amor, ser receptores de su misericordia, recordar cómo en nuestra pobreza, en nuestra bancarrota espiritual y moral, Él vino a ayudarnos, Él vino a rescatarnos, a abrazarnos y darnos esperanza. Y nuestro llamado a la misericordia se basa en la misericordia de Dios hacia nosotros. Debe fluir de manera natural de esa dinámica de gracia y bondad de Dios hacia nosotros, sus hijos. Nuestro anhelo de ser moldeados, transformados por nuestro Maestro y seguir sus huellas en todo. Por eso me encanta esta historia del buen samaritano, cómo este hombre fue movido a misericordia, desarrolló esta compasión de la que estamos hablando. Y es toda una lección para nosotros, porque Dios crea a los seres humanos a su imagen y semejanza, y por eso es que muchas personas, sin ser cristianos, desarrollan una real y auténtica compasión por la gente en necesidad. Y no estoy hablando de aquellos que hacen las cosas para la foto o por intereses secundarios. Estamos hablando de aquellos que actúan, obran con una real compasión, una real misericordia. Así que escúchame bien, no desestimemos, no desvaloremos eso, porque finalmente lo que están haciendo es parte del diseño, de la impronta de Dios en el ser humano. Y cuánto más nosotros, quienes no solamente hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sino que hemos experimentado su misericordia, su compasión, cuánto más debemos actuar en esa misma compasión con los demás. Y fruto de esa misericordia, de esa compasión, mira lo que hace este hombre. Está en el versículo 34, regresando al pasaje original del buen samaritano. El versículo 34 dice, se le acercó al hombre herido, se le acercó. La única manera de avanzar hacia una vida de misericordia y compasión es acercarnos al necesitado. Ese acercamiento es vital, porque nos pone al lado del que sufre. Hacemos lo mismo que hizo Jesús al acercarse a nosotros. Cuando nos acercamos al necesitado, nos exponemos a mirar de cerca el dolor, la angustia, el sufrimiento. Y si nuestro corazón está listo por el compasivo amor de Dios que hemos recibido, entonces desarrollamos esa empatía, ese amor que nos impulsa luego a la siguiente etapa en nuestra vida de justicia y misericordia. Pero este acercamiento al dolor, al que sufre, es muy positivo, pero también puede ser mal usado. Recuerdo muy bien, y lo he contado antes, cuando yo estaba en la Universidad de San Marcos, donde estudié hace muchos años. Estaba en un curso, en cursos generales en el primer año, estaba en la Facultad de Letras en San Marcos, y nos llevaron a Huaycán. Estoy hablando de los 80, y en esa época Huaycán era un terrenal, ¿no?, recién invadido en esas laderas arenosas de ahí de la zona, y nos llevaron a hacer un trabajo de campo del curso de psicología. Y tuvimos que pasar un domingo entero bajo el fuerte sol, encuestando a cada familia cuántos eran, cuáles eran sus condiciones de vida, sus ocupaciones, el espacio físico, cuántos habían allí. Generalmente el espacio físico eran esteras improvisadas, casitas de madera, juncos, muy
muy terrible la condición. Para muchos de los compañeros que fuimos, este acercamiento forzado, porque no fue una elección de nosotros, un trabajo obligatorio, este acercamiento forzado a la miseria, a la necesidad, a la desigualdad, a la injusticia, marcó profundamente sus vidas. Lamentablemente, sin una explicación coherente del motivo del dolor y la pobreza humana, y sin la esperanza del Evangelio y la visión de una iglesia que puede marcar la diferencia en la vida de las personas y las comunidades, queda muy poca esperanza. Solo queda consternación, asombro, enojo, frustración. Lamentablemente, en ese momento, y al terminar la tarde, se nos convocó al local comunal para denunciar, ¿no? Los maestros denunciaron esta tremenda injusticia social y se nos presentó lo que para ellos, los organizadores de este trabajo de campo, era la única esperanza, la única opción, ya se imaginarán, la lucha armada. Únanse a Sendero Luminoso. Y muchos lo hicieron, se unieron ese día a la lucha armada. Algunos simplemente de una manera intelectual, otros de una manera activa. Y ya sabemos dónde terminó eso, generando más muerte, más dolor, más desigualdad, más sufrimiento. Estoy leyendo muchos libros sobre la justicia para esta serie. Uno de ellos, de Tear Fund, una organización, de ahí hemos tomado el nombre de la serie y el orden de los temas. Pero también estoy leyendo otros, y estoy leyendo uno de Tim Keller que se llama Ministerios de Misericordia, se los recomiendo. Y encontré esta cita en uno de los capítulos que se complementa muy bien con la historia que les he contado. Escucha, dice así Tim Keller, y cito: solo la Iglesia de Jesucristo puede atacar la raíz de los problemas sociales y ministrar a las personas de manera integral. Solo el Evangelio reconoce que el pecado nos ha arruinado tanto individual como socialmente. No podemos vernos de forma individualista como hacen los capitalistas o de forma colectiva como hacen los comunistas, sino sobre la base de nuestra relación con Dios. Solo los cristianos, armados con la palabra y el Espíritu, planeando y trabajando para la extensión del reino y la justicia de Cristo, pueden transformar una nación, un vecindario y un corazón roto. ¿Saben? Este hombre, este samaritano, buen samaritano, se acercó e inmediatamente, no solo se acercó, sino que tomó acciones concretas para los problemas palpables y evidentes del hombre herido. Porque cuando desarrollamos un corazón misericordioso, las necesidades de los demás se harán evidentes. Ya no estamos ciegos a esas realidades, sino que somos capaces de verlas en toda su dimensión. Necesidades espirituales, necesidades psicológicas, necesidades sociales, necesidades físicas. Y sabemos que la iglesia siempre ha estado más enfocada en las necesidades espirituales, del conocimiento, transmisión de la palabra, y hasta en las psicológicas, ayudando a las personas en sus temas, en sus situaciones. Y está bien, pero no podemos descuidar tampoco las necesidades sociales y físicas. Las sociales y físicas, además, son las más evidentes para el común de las personas. Y ya sabemos que esas necesidades sociales y físicas no se resuelven con palabras, sino con acciones. Justamente lo que hizo este buen samaritano: sanar las heridas, llevarlo a un lugar seguro, pagar por su tratamiento, incluso volver para hacer el seguimiento a cómo estaban las cosas. De hecho, la gente que no tiene una fe común con nosotros no se impresiona por cómo atendemos nosotros las necesidades espirituales o psicológicas de la gente. No se impresionan, deberían, pero no se impresionan. Pero ellos mismos son impactados cuando ven que nosotros, los creyentes, la iglesia, atendemos las necesidades sociales y físicas. Y por eso, una consecuencia natural de nuestra justicia y misericordia es que damos un testimonio importante de los valores del Evangelio. Ojo, no lo hacemos por eso, pero sucede de manera natural. Hay un impacto en la sociedad. Detrás de todo este esfuerzo está nuestra convicción que estamos anunciando y avanzando el reino de Dios. Sí, lo que hacemos en los actos de justicia y misericordia es parte del avance del reino de Dios, porque el reino de Dios incluye la transformación de nuestro entorno.
No se trata de algo accesorio, no es opcional, es parte del llamado a la transformación. Pero tampoco somos ingenuos y pensamos que vamos a lograr cambiar todo y que todo va a ser una justicia. No, recuerda que esta idea del reino de Dios es que ha venido, está aquí, pero todavía no. Entonces, en ese sentido, ha venido y debemos trabajar y esperar avanzar en la transformación de las diversas situaciones sociales, pero al mismo tiempo el reino no ha llegado por completo. Eso será al final, no vamos a lograr arreglar todas las cosas. De hecho, a lo largo de toda esta serie estaremos viendo formas prácticas de atender las diversas necesidades que hay, esas necesidades de justicia a nuestro alrededor. Pero quiero terminar con un tema que tiene que ver con un equilibrio o la capacidad de ver las cosas más allá de lo inmediato, tener una visión más grande. Y yo sé que esto que voy a decir es un desafío, porque si ya de por sí salir de nuestra zona de confort, acercarnos al necesitado, suplir sus necesidades inmediatas y palpables, ya de por sí es un desafío, ¿cuánto más será un desafío entender que con todo lo bueno que es eso, atender y asistir lo palpable, existe también una justicia social? Es decir, detrás de estos hechos que llevan a esas necesidades palpables, hay muchas veces estructuras sociales injustas que estamos llamados a mirar y hacer algo al respecto. O sea, detrás de estos hechos de injusticia o estas personas que están atravesando necesidades inmediatas, hay muchas veces estructuras sociales injustas que estamos llamados a mirar, tenemos que hacer algo. Dietrich Bonhoeffer, el famoso teólogo alemán, cual hemos hablado muchas veces, que se resistió y luchó contra los abusos, contra la tiranía del nazismo, dijo lo siguiente, y cito a Dietrich Bonhoeffer, dijo así: no estamos simplemente para vendar las heridas de las víctimas bajo las ruedas de la injusticia, estamos para trabar la rueda misma con la palanca de justicia. Te lo repito, no estamos simplemente para vendar las heridas de las víctimas bajo las ruedas de la injusticia. Estamos para trabar las ruedas mismas con la palanca de justicia. Déjame contarte una historia que encontré mientras estaba investigando para este tema. Es una historia muy interesante. En un pequeño pueblo, al pie de una montaña, vivía un grupo de cristianos devotos, muy consagrados. Una carretera sinuosa y resbaladiza con curvas cerradas y escarpados precipicios sin barandas serpenteaba cuesta arriba por un lado de la montaña y luego cuesta abajo por el otro lado. Sucedía entonces accidentes fatales frecuentemente. Y profundamente conmovidos por las personas heridas que estos pobladores iban sacando de los carros destrozados que siempre se caían allí, los cristianos de las 3 iglesias del pueblo decidieron apoyar. Reunieron sus recursos y compraron una ambulancia. Con el paso de los años, salvaron muchas vidas, pero pese a ello, otros morían y algunos quedaban inválidos de por vida. Un día llegó un visitante al pueblo. Intrigado, les preguntó, bueno, ¿por qué no cierran la carretera de la montaña? ¿Por qué no construyen un túnel en su lugar? Los voluntarios de la ambulancia, los cristianos, se sorprendieron y respondieron rápidamente que esta propuesta, aunque fuera posible en un sentido técnico, no era realista ni aconsejable. Después de todo, la estrecha carretera de la montaña había estado allí desde hace mucho tiempo. Además, el alcalde del pueblo se opondría amargamente a la idea porque él tenía un restaurante y una estación de servicio a mitad del camino montaña arriba. Entonces el visitante quedó impactado de que los intereses económicos del alcalde les importaran a estos cristianos más que los humildes humanos accidentados. Un poco precavido, el visitante les sugirió que quizás las iglesias debían hablar con el alcalde. Quizás incluso debían elegir a un nuevo alcalde si él era demasiado terco y desconsiderado. Entonces los cristianos se sobresaltaron. Con creciente indignación y una virtuosa convicción, le comentaron a ese joven radical que la iglesia no debe atreverse a involucrarse en política. Le dijeron que la iglesia está llamada a predicar el evangelio y a ofrecer un vaso de agua fría. Su misión no debe involucrarse en asuntos terrenales como las estructuras sociales y políticas. El visitante se fue perplejo y amargado. Mientras se iba del pueblo, una pregunta le daba vueltas a su confundida cabeza. ¿Es más espiritual conducir ambulancias para recoger a las víctimas masacradas por las destructivas estructuras sociales que intentar cambiar las mismas estructuras sociales?
Y yo sé que con esta historia, lo que estamos hablando, entramos en terreno complejo. Los temores, las malas experiencias nos paralizan. Pero la justicia que buscamos no será total, no será tal, solamente atendiendo la necesidad inmediata. Algunos incluso le llaman a eso, al atender solo a la necesidad inmediata, asistencialismo. Y no digo que no hay que atender lo inmediato, claro que sí, pero al mismo tiempo que atendemos lo inmediato, lo urgente, estamos llamados a denunciar y combatir y hacer lo que podamos por combatir la injusticia estructural. En el libro de Keller que les comentaba se menciona de 3 dimensiones de la misericordia. El auxilio, que es eliminar o disminuir el sufrimiento que causan las necesidades básicas no cubiertas. El samaritano, el buen samaritano nos da un ejemplo de eso. Hizo eso exactamente. Pero luego hay otra dimensión, está la dimensión de la transformación. Esto es edificar, desarrollar y restaurar a las personas a la autosuficiencia. Es lo que algunos llaman, no solamente darle un pescado y enseñarle a pescar, ¿no? Ayudar a la persona que se desarrolle, que se edifique, que llegue a un nivel de hacer cosas que le ayuden a salir de allí. Pero hay un último nivel muy interesante que él llama la reforma. Es decir, no solo es suplir necesidades físicas, no solo ayudar a la transformación de una persona, sino cambiar las condiciones y estructuras sociales que crean esas necesidades en primer lugar. Y la Biblia habla mucho de esas cosas. La Biblia denuncia mucho en el Antiguo Testamento los salarios injustos en Jeremías 22, las prácticas empresariales corruptas en Amós 8, los sistemas legales a favor de los ricos influyentes, etcétera, etcétera. Y si vemos la historia de la iglesia a lo largo de los años, especialmente en la época de los grandes avivamientos, despertares espirituales, ha habido cristianos listos a desafiar estructuras injustas. Por ejemplo, William Wilberforce en Inglaterra del siglo XVIII, que luchó y logró abolir primero el comercio de esclavos y después la esclavitud misma. La idea central es ver este tema de manera integral, como un gran círculo, donde ambas cosas están presentes. La ayuda inmediata, sin dejar de pensar en desafiar las estructuras que crean esas necesidades y promueven la injusticia. Y el desafío es integrar esto en nuestra vida, en nuestra mente. Y claro, algunos están diciendo, no, pero esto es muy grande, yo no sé cómo hacer esto. Pero esto se puede integrar en nuestra vida desde lo más pequeño hasta lo más grande, empezando en la PAFA, de la que eres parte tal vez, o en la asociación de propietarios del edificio, o en el barrio, o en nuestros lugares de trabajo, y por qué no en nuestras ciudades y nación. Y Dios va a usar a cada uno de nosotros donde estamos, con los recursos, con la formación, con las capacidades que tenemos para hacer la diferencia, pero que tenemos que estar atentos, no solamente a atender al necesitado, sino también a desafiar estas estructuras de injusticia. Y termino con este pasaje. Y este pasaje que voy a leer es de aquel encuentro que tiene Moisés con Dios allí en medio de la zarza ardiendo, ¿no? Dice así, Éxodo 3:7. Ciertamente está hablando Dios, ¿no? Recuerdan que Moisés se encuentra con Dios y Dios le habla y le dice así a Moisés: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto, llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Es un pasaje extraordinario. Dios, consciente de las estructuras injustas que oprimían a Israel, ¿y qué hace? Envía a Moisés. Moisés entra a tallar. Ustedes conocen la historia, Moisés no se sentía capacitado, pero Dios lo usa poderosamente. Es llamado a ir en contra de ese abuso, enfrentándose al mismo faraón. Pero te aseguro que al mismo tiempo que se daba esto, todo ese tiempo anterior que estaban sufriendo, todo lo que allí se describe, hubieron cantidades de actos de misericordia para aliviar un poco de ese sufrimiento. Eso era necesario. Actos de amor, de misericordia, pero también era importante terminar con ese sistema abusivo, y entonces Dios llama a Moisés. Estamos empezando la serie. La idea, como dijimos al inicio, es ser desafiados, salir de nuestras zonas confortables, estar listos a ser usados por Dios, cada uno en su lugar, no tener miedo, confiar en Dios y recordar que todo lo que hacemos,
Todo esto que estamos hablando de la justicia, de la misericordia, de la compasión, es impulsado por el amor, por la gracia, por la misericordia de Dios que hemos recibido y seguimos recibiendo cada día. Así que lo único que nosotros nos toca hacer es recibir ese amor de Dios y decirle: Señor, úsame. Permite que ese amor que recibo cada día de ti, esa compasión que he recibido y que sigo recibiendo, pueda fluir a través de mi vida. No se trata de hacer cosas con nuestras fuerzas, nuestros recursos, sino fluir con los recursos que vienen de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos recuerdas a través de estas escrituras, de estas historias, de lo que tú nos enseñaste, esa manera completa, integral que tú miras nuestras vidas. En primer lugar, nos recuerdas de tu amor, de cómo tú viniste a esta tierra a mezclarte con nosotros, Señor, a tocarnos, a venir a abrazarnos, Señor. Y gracias te damos por esa compasión, por esa misericordia que cambió, transformó nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque ahora nos mandas a ser agentes de transformación de tu reino, ese reino que ha llegado, Señor, a dar una vida diferente. Padre, úsanos, Señor, pero que todo lo que podamos hacer sea impulsado por tu amor, por tu compasión, por tu gracia, esa gracia que hemos recibido, y que eso nos impulse, nos lleve, Señor. Queremos vivir con los ojos abiertos, conscientes, acercarnos al necesitado, Señor, y actuar y suplir necesidades, a veces inmediatas, pero también mirar más allá y ser capaces de denunciar y hacer algo por aquellas estructuras de injusticia que están causando aquel dolor, aquel sufrimiento. No sabemos cómo, Señor, pero sabemos que tú quieres usar a tu pueblo, a tu iglesia, que es la llamada a poder anunciar el reino en todas las dimensiones de la vida. A ti sea la gloria. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital,
en soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi. Hola, saludamos a los que nos visitan por primera vez. Recuerden seguirnos en nuestras redes como iCafé Iglesia en Instagram y Facebook. Les compartimos que hemos retomado las reuniones presenciales en el Centro Cultural Mochagrani, así que acompáñennos los domingos a las 11:30. También les queremos anunciar, hasta el 24 de febrero hay una exposición colectiva en la sala iCafé. Y les queremos invitar, todos los jueves a las 7:30 tenemos nuestra reunión de oración. Acompáñennos a interceder unos por otros. Si quieren más información, escríbanme a esta dirección. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Nos vemos la próxima semana. Regresaba a casa un poco más temprano de lo normal, cuando vio que sobre él venían tres, y navaja en mano le atacaron sin contemplación, le dejaron inconsciente bajo el sol. Y camino de la iglesia iba el pastor. Poco después la reunión ya estaba a punto de empezar. Iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer, intentando no perder su autoridad. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Minutos más y el líder de alabanza apareció. 2 teclados, 7 cables y un atril. Y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arcén, prefirió pasar de largo y de perfil. Un gitano despeinado que pasaba por allí no sabía ni leer ni escribir, pero al ver el panorama le dolió en el corazón, y acercándose hasta el hombre